Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Nuevamente es un gusto compartir con cada uno de ustedes la experiencia de que juntos profundicemos las Sagradas Escrituras, profundicemos a Jesús, que es la buena noticia de nuestro Padre. Y vamos a ir sobre el Evangelio de este domingo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Y nos vamos a detener en una expresión de Jesús, una expresión que nos confronta, que nos hace pensar acerca del discipulado, acerca de este caminar, de esta vida siguiendo a Jesús. Y esa expresión de Jesús es la siguiente. Dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. ¿Por qué me quiero detener en esa expresión? Porque a mí personalmente me confronta mucho, me cuestiona demasiado, me parece una expresión fuerte en los labios de Jesús, porque uno se pone a pensar dónde quedan las novenas, dónde quedaron las devociones. Podríamos incluso hasta decir dónde quedaron los sacramentos, cuando Jesús nos confronta que el discipulado viene en negar la familia, en cargar la cruz, en olvidarnos de nosotros mismos, en olvidarnos de nuestros bienes, de nuestras seguridades. Qué difícil es llevar una vida, un discipulado con Jesús. Pareciera, según esta expresión de el mismo Señor en el Evangelio. Y sí, así es. Seguir a Jesús nos tiene que costar. Seguir a Jesús nos tiene que llevar a cuestionarnos muchas realidades de nuestra vida, muchas maneras de actuar, nuestra manera de vivir. Esto es más que una devoción, esto es más incluso que un rosario, esto es incluso mucho más que unos sacramentos. Esto es un estilo de vida que propone Jesús, y por eso Él mismo, viendo que lo seguía mucha gente, que lo acompañaba mucha gente, se volteó y les dijo esto que les acabo de narrar, que les acabo de leer. Y lo dice ¿por qué? Porque se siente abrumado de una iglesia que lo está buscando por milagros, que lo está buscando por unas devociones heredadas, que lo está buscando por una religiosidad sociocultural simplemente. Y él dice: no, esto es más allá. El que me quiera seguir a mí me tiene que amar por encima de todas las cosas. Entonces uno se puede preguntar, ¿quién es discípulo de Jesús? Y sí, el discípulo de Jesús es eso, aquel que lo pone por encima de todo, por encima de la familia. Ya lo veíamos desde Abraham, dejó padre y familia por seguir las promesas y la voluntad de Dios. No es dejar a nuestros padres, pero sí las costumbres que no son de Dios y que pudimos haber heredado por un ambiente familiar, por una enseñanza que también fue recibida por nuestros padres. Porque ¿quién de nosotros no ha querido ser ventajoso en un negocio? ¿Quién de nosotros no ha expresado que el vivo vive del bobo? ¿Quién de nosotros no terminó estudiando algo simplemente porque nos dijeron que había que estudiar algo que diera plata? Y hoy hacemos algo que no nos hace felices. Hemos heredado y hemos aprendido unas enseñanzas de nuestros padres que bien o mal nos han querido transmitir. Y es a eso a lo que Jesús nos dice: si usted a mí me ama más que a sus padres, usted puede ser mi discípulo. Si usted pone por encima de la enseñanza de sus papás mi enseñanza, que es la enseñanza de la vida, la verdad, puede ser mi discípulo. Dejar a los padres
no significa olvidarnos de ellos. Poner a Dios por encima de nuestros padres, nuestras familias, nuestros intereses, no significa olvidarnos de ellos, pero significa que la voluntad de Dios está por encima de la enseñanza de cualquier padre. Es Jesús quien nos enseña. Qué diferente es honrar a padre y madre cuando su enseñanza viene de Jesús. Cargar con nuestra cruz es cargar con nuestros placeres. Saber que hay un aguijón en nosotros que nos lleva a no hacer la voluntad de Dios. Y ese aguijón hay que cargarlo. Hay que ser conscientes que en nuestra vida hay luchas. Muchas de esas luchas por costumbres que estuvimos practicando por muchos años y que hoy nos pueden estar cuestionando, que nos pueden traer momentos de soledad, que nos pueden llevar a pensar que esto es imposible. Pero bien dice Jesús, quien quiera seguirme, que cargue con su cruz. De esa cruz es que el Señor se va a valer para resucitarnos. De esa lucha es que el Señor se va a glorificar, porque siempre Dios va a tener algo mucho mejor que ofrecernos. Jesús nos invita también a dejar bienes. Si tú hoy tienes por encima de la voluntad de Dios tu trabajo, no puedes considerarte discípulo de Jesús. Si tienes por encima de la voluntad de Dios el estudio, no puedes decir que eres cristiano. Quien sigue a Jesús hace la voluntad de Él. Es un evangelio fuerte y no es un evangelio para asustarnos, pero sí es un evangelio para cuestionarnos si tú y yo verdaderamente estamos siguiendo a Jesús, estamos siendo sus discípulos. Que el Señor los bendiga. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.